Es un gusto, un placer acompañarles desde la 87.9 FM Radio Oranduca, transmitiendo desde la Facultad Politécnica en el campus de San Lorenzo. Pueden escucharnos a través desde paraguay.com y vernos desde en nuestro canal en YouTube y también, Facebook pueden encontrarnos. Bueno, hoy en El Especialista vamos a hablar de algo que necesitamos hacer, construir una sociedad que se preocupe un poco más por el impacto que está teniendo en el medio ambiente. Por eso todos los esfuerzos en los últimos tiempos están dirigidos a buscar nuevas alternativas de energía renovable. Y uno de los avances más sólidos se encuentra en la energía solar fotovoltaica, la cual podría convertirse en la norma en cuanto a la generación de electricidad en las próximas décadas, y de eso es lo que queremos hablar un poquito esta mañana. Sí, seguramente nos va a quedar mucho en el tintero, porque yo creo que hay mucho para decir sobre este tema. Por eso estamos hoy con los especialistas, así se llama el programa El Especialista. Hoy tengo dos especialistas conmigo. Ellos son docentes y el que tengo a mi lado es el profesor Daniel Alberto Ríos, y está con nosotros también esta mañana la profesora ingeniera Sonia López. Los dos son del GICE, del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de aquí de la Facultad Politécnica. Así que bienvenidos a la radio. Por supuesto, esta es nuestra casa, así que las puertas están abiertas siempre para ustedes y les esperamos siempre. ¿Por qué les digo esto? Porque es la primera vez que están. Sí, la primera vez, este año por lo menos la primera vez. Creo que, en la pandemia fue la que nos trastocó un poco también. Pero bueno, felices de poder continuar compartiendo en nuestra propia casa, que a veces está tan cerca, pero tal vez tan lejos. Entonces nos tomamos como compromiso esta difusión. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomarse este tiempo. Yo les suelo decir a los invitados, tomen como que es un pequeño recreo, ¿verdad? De los trabajos. Gracias por dejar un poquito, un ratito, ¿verdad? Lo que están haciendo. Pero también, como decía, profe, esto es importante porque es difusión, ¿verdad? Tenemos que hacer conocer lo que están haciendo. Sí, bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Me uno a lo que dijo el profe. La verdad es que sentimos un poco de vergüenza, ¿verdad? Que en nuestra propia casa no vinimos todavía. Tal vez necesitábamos ese empujoncito. Y así como dijiste, somos investigadores del GICE, Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos. Ya tenemos 15 años de trayectoria, 15 años estamos cumpliendo. Y ya, por suerte, bien establecidos, bien formalizados. Y hay un grupo de personas detrás muy numeroso con unas líneas de investigación que creemos que tenemos impacto a nivel país y también siempre nuestra presencia a nivel internacional a través de nuestra casa de estudio, que es la Facultad Politécnica, ¿verdad? A través de nuestros trabajos de investigación. Sí, estaba viendo que estuvieron hace poco tiempo, estuvo el profesor representando a la FP1 y al país, ¿verdad? En este tema. Estuvieron en Taiwán. En Taiwán sí. Estuvieron. Es importante enfatizar lo que mencionaba la profe Sonia, de que detrás del GICE hay un equipo grande de personas que desarrolla líneas de investigación considerando los ejes de la UNA. Investigación, docencia, tenemos presencia en, creo que por lo menos 6 carreras de la Facultad Politécnica en términos de asesoría de trabajos finales de grado, también asesoría en trabajos finales de maestría, y acompañamos la formación y la culminación de estudios de estos alumnos, además de también ser algunos que nosotros profesores dentro de las materias tenemos muy importante ese trabajo para enlazar con lo que es la parte de investigación y también lo que es extensión a través de proyectos de investigación y de desarrollo, buscando una incidencia para lograr que las cosas sucedan realmente. Nosotros tenemos un trabajo en donde nos dedicamos dentro de los laboratorios a tratar de encontrar las mejores soluciones, pero que esas soluciones vayan a unas fases de implementación y se lleven a la práctica. Generalmente no es algo lineal, necesita de mucho contacto, necesita de mucha exposición, y nosotros como GICE nos tomamos muy en serio ese trabajo y tenemos ya una trayectoria importante de proyectos y de alianzas estratégicas
que traemos a la Facultad Politécnica como formamos parte de esta casa de estudios. Y a través de una de esas alianzas estratégicas es que vino una invitación directamente de la Embajada de la República de China en Taiwán para participar de un curso en tecnología solar fotovoltaica en Taiwán, que fue durante 3 semanas del mes de julio. Participamos entre 4 paraguayos, un representante de la ANDE, un representante del Parque Tecnológico Itaipú y un representante de la Gobernación del Alto Paraná junto conmigo. Y representamos, fuimos uno de 16 países que estuvimos presentes, por citar algunos: Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, países de Centroamérica como Guatemala y también países del Caribe y otros países de Asia cerca de Taiwán. Y fue una experiencia muy enriquecedora que tuvo una base técnica que es muy importante para poder traer aquí a nuestro país a difundir entre nuestros estudiantes y nuestros investigadores. También una parte práctica, un componente muy importante de visitas técnicas y también evidentemente un repaso cultural por la sociedad taiwanesa, por la comida taiwanesa, por las costumbres, etcétera, cosa que realmente va a ser inolvidable. Sí, increíble debió ser mismo. esa experiencia. Sí. Walter, creo que tenemos algunas fotos del viaje del profesor, mientras nos explican un poco qué es la energía fotovoltaica. Bueno, la energía fotovoltaica es la que se aprovecha, la energía primaria sería la irradianza del sol. Para aprovechar esa irradiancia y convertirla en energía, existe una tecnología que son unos paneles que mediante unos procesos químicos convierten esa irradianza en corriente eléctrica, y de esa manera se aprovecha una tecnología que no es nueva. Lo que es nuevo son 2 cuestiones muy importantes. Primero que nada, la cuestión de la transición energética. El mundo necesita reemplazar la generación y el aprovechamiento del uso final de combustibles fósiles como una medida de lucha contra el cambio climático. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero que ya llegaron casi a su punto límite y que pueden afectar a la capa de ozono y con eso a la vida así como la conocemos. Una de las alternativas, el sector energético en general es uno de los que más afecta a esa dinámica. Entonces existen varias áreas de trabajo a nivel mundial que buscan hacer ese reemplazo de tecnologías, digamos, contaminantes, y dentro de eso, para lo que es la producción de electricidad, la tecnología fotovoltaica es la que, existiendo ya de un tiempo, fue planteada como alternativa ya desde hace 10 o 15 años a nivel mundial, y es impulsada, digamos, en ese sentido, su desarrollo para favorecer su implementación. Hay una cuestión muy importante detrás, una cuestión técnica que acá con la profe podemos explicar bien, que evidentemente dependemos de que haya sol, ¿verdad? Hoy sería muy complicado depender únicamente de la energía solar, Sí, pero está anulado, ¿verdad? Exactamente. Y está el otro tema, que a diferencia de lo que son nuestros ríos, que son nuestra fuente primaria de energía, u otros combustibles, existe una noche todos los días, ¿verdad? En Claro. donde vamos a tener que dejar de usar paneles y tener que usar nuestra energía con otra fuente. Y también está el tema de los costos de producción de esos paneles. Esos paneles requieren de materiales que son minados, son producidos de manera muy particular en sitios, son materiales finitos, y eso conlleva su costo. En los últimos tiempos, lo que pasó con el impulso a la transición energética fue que esos costos bajaron, pero siguen siendo más altos que las tecnologías tradicionales. Entonces eso representa un poco los desafíos como para analizar y como para ver cómo cada país puede adoptar esa tecnología desde el punto de vista técnico, por un lado, como mencioné, y desde el punto de vista económico también. ¿Cómo haríamos eso desde el punto de vista técnico, profe? Bueno, yo quiero también dar nomás un contexto de por qué el profe y por qué los gobiernos así tan importantes como el de China, Taiwán, están dando este tipo de becas. Están interesados, claro, en ayudar, digamos. Sí, porque estamos frente a un paradigma, por decirlo así, un punto de inflexión, ¿verdad? A nivel mundial. A nivel climático ya sentimos, ¿verdad? No solamente el calor, sino esos desfasajes, ¿verdad? Es como que en el invierno
de repente hace mucho calor o vienen inundaciones, tornados, incluso acá en Paraguay que no teníamos ciertos eventos climatológicos así raros, ahora están habiendo, ¿verdad? Olas de frío polar, olas de calor en Europa, nada es coincidencia, ¿verdad? Todo es por el cambio climático. ¿Y a qué se debe el cambio climático? A que empezamos a contaminar demasiado, ¿verdad? Y una de las fuentes de contaminación es la energía, la forma de generación de energía. Yo recuerdo cuando era niña, mi papá me decía que en el futuro las guerras serían por el agua. No estamos lejos de eso, pero ahora se sumó un componente más. El elemento del oro QI ahora es la energía también. O sea, no solamente el agua, que es, claro, lo básico para la supervivencia humana, Sí. pero también ya podemos decir que la la energía es básica para la supervivencia humana, incluso para el agua, ¿verdad? O sea, no podemos sacar agua de un pozo ya ahora si no tenemos energía por los motores y demás. Entonces tenemos dos grandes necesidades, agua potable y energía. Entonces, a nivel mundial no podemos más generar energía contaminando porque eso nos acarrea otro efecto, que es un efecto contaminante, ¿verdad? Que nos desestabiliza, destruye los cultivos, altera toda la economía mundial incluso. Entonces, todos los países que son potencia mundial están tratando de hacer como un efecto de rever esta situación, de desacelerar esa contaminación, ese efecto invernadero que estamos teniendo a nivel global. Profe, cuando hablamos de energía que contamina, es decir, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? Porque la eléctrica que nosotros hacemos con el agua, esa no contamina, ¿no? No, nosotros somos uno de los afortunados a nivel mundial. Cuando hablamos de eso, hablamos de otros países que tienen que generar energía a base de petróleo, carbón antes, ¿verdad? Quemar combustible, Son países inclusive en términos económicos mucho más poderosos. Sí, sí. Generalmente hay una correlación entre lo que es economía y energía. Mientras más grande sea la economía, más grande es la demanda de energía. Y en ese sentido Paraguay está evidentemente entre los países que menos consumen. El mundo en los últimos 50, 60, 70 años fue impulsado por economías que están sobre todo en el primer mundo, en el hemisferio norte, que basaron su desarrollo en fuentes de energía abundantes, baratas, pero contaminantes, como el carbón, los combustibles fósiles en general, empezando por el carbón, con respecto a lo que tiene que ver la generación de electricidad. Sí, pero no solamente en generación de energía, sino en el proceso productivo también hay mucha contaminación. O sea, el clásico dibujito de las industrias siempre tiene un humo, ¿verdad? Sí. No hay así una industria verde. Y bueno, pero lo que se está haciendo también en esa cadena de tratar de rever un poco este calentamiento global es también el proceso productivo migrar a un proceso más eficiente y más ecológico. Pero más ecológico implica más energía. Y esa energía, o sea, no me sirve de nada tener una empresa, una industria donde no contaminamos en el proceso de producción, pero sí necesitamos energía que se obtiene a través de la contaminación. Otra vez, claro. Entonces, todo tiene que ser en cadena. Por eso justamente, bueno, y más allá de que Paraguay no es un país contaminante, estamos llegando a una intersección entre la oferta y la demanda de energía. Eso quiere decir que estamos llegando al punto donde vamos a consumir todo lo que producimos a través de nuestras represas, ¿verdad? Que son nuestros grandes productores. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Ya no podemos quedarnos a oscuras, tenemos que seguir consumiendo. Entonces ahí viene la planificación de la generación. Pero para planificar generación es inundar otra vez ciertos territorios para tener de vuelta hidroeléctricas. Porque es cierto, estamos como en un caudal. En el mapa estamos a través de un caudal, ¿verdad? Que es todos nuestros ríos, nuestros arroyos, las corrientes que vienen del Amazonas y demás. Somos ricos en eso territorialmente, pero llegar a producir energía a través del agua implica también ciertos sacrificios, ¿verdad? Y no solamente sacrificios naturales, sino sacrificios de tiempo y de inversión de dinero, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran las nuevas tecnologías que son más baratas que una nueva central hidroeléctrica y menos corrosivas con el medio ambiente y con la población. Entre ellos los paneles. Sí, el tratar de aprovechar
la luz del sol o la energía solar, pero eso también hablaban de un costo alto, ¿verdad? Exactamente. Hay una relación... En términos económicos, decimos. Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay una relación de compromiso. Primero que nada, el contexto que mencionaba la profesora Sonia respecto al por qué el esfuerzo mundial respecto a pasar de una tecnología contaminante a algo más ecológico estuvo excelente, ¿verdad? Porque esa es la motivación principal de los países, ¿verdad? Si yo le pudiese agregar algo para complementar eso, está el aspecto de seguridad energética. Que los países dependan de fuentes que tengan que ser importadas, como por ejemplo los combustibles. Hay pocos países que realmente producen combustibles fósiles y el resto de los países dependen de ellos. Tienen que comprar, sí. Entonces, se depende mucho de la diplomacia, se depende mucho de la geopolítica. La Si tecnología hay solar... guerra, no hay guerra. Exactamente. Suben los precios, bajan los precios. La tecnología fotovoltaica viene un poco a democratizar la generación de electricidad. Porque por suerte, como dice el viejo dicho, el sol sale para todos, Sí. ¿verdad? Entonces, Taiwán, por ejemplo, es un país que en un 98% depende de combustibles fósiles que son otra vez totalmente importados. Por eso el impulso a la tecnología solar fotovoltaica en Taiwán. Y en ese sentido, esa sería de alguna u otra forma una coincidencia con nosotros en la medida en que, como decía la profesora Sonia, lleguemos nosotros al punto en el cual consumamos toda la capacidad que disponemos actualmente. Si nosotros no actualizamos nuestra capacidad de generación a la par del crecimiento de la demanda, la única opción que tenemos es la de importar de los países vecinos. Lo que va a ser un cambio de paradigma, un absurdo, en donde históricamente por 50 años fuimos exportadores y vamos a pasar de la noche a la mañana a ser importadores. En ese sentido, la tecnología solar fotovoltaica es también un elemento de seguridad energética para nosotros, para complementar las fuentes que ya existen y que son, digamos, las más seguras y las más confiables y que pueden aprovechar esta tecnología para complementarse. Y la tecnología y los elementos que necesita esta tecnología, ¿cómo se construye o de dónde se saca para tener estos paneles y todas estas cosas que se necesita para aprovechar el sol? Primero que nada, eso formó parte, digamos, de lo que fue el curso en Taiwán. Tuvimos un componente que fue teórico, tuvimos un componente que fue práctico, tuvimos también componentes de simulación en la computadora a través de programas especializados para la planificación y elementos también de automatización mediante la computadora como para poder armar paneles y hacer sistemas de control. En ese sentido, tocando, digamos, esos puntos, lo primero que hace falta para poder aprovechar esta tecnología es un plan que en nuestro país tenemos y está a cargo de la Administración Nacional de Electricidad, de la ANDE. Hay un plan maestro de generación que la versión actualizada cubre el periodo 2024 a 2043 y que justamente prevé un ingreso importante de este tipo de tecnología para reforzar el sistema. En ese sentido, una vez que está, digamos, decidido, o sea, una vez que está planificado por lo menos el ingreso de nuevas tecnologías, está lo que es la inversión en sí. Este tipo de inversiones, así como mencionaba la profe, a diferencia de lo que implica una central hidroeléctrica, en donde uno implica una construcción hasta si se quiere faraónica y luego un impacto ambiental, un desplazamiento de población muy importante. Con las inundaciones. Acá lo que primero necesitamos es terreno, un terreno, digamos, lo más plano posible en la medida de poder aprovecharlo al máximo. Eso puede ser de alguna u otra manera importante en la medida en que ese terreno hoy ya esté para fines productivos, sobre todo en la región oriental. La región oriental está, vamos a decirle, explotada, entre comillas, completa, casi al 100%. El Chaco tal vez sea una opción un poco más interesante para poder desarrollar esta tecnología gracias al espacio que hay y sobre todo gracias a que el sistema de transmisión de la ANDE requiere de una muy extensa longitud, lo que conlleva una ineficiencia en el transporte de la energía para llegar a esos puntos. Desarrollar esos focos puede ser interesante. Y a partir de allí, la construcción en sí tiene algunos elementos importantes, por citar la estructura de soporte, luego lo que sea el conexionado, esto se genera en corriente continua, que es, digamos, una de las formas, digamos, de aprovechar la corriente eléctrica.
Eso se convierte a lo que es corriente alterna, que es la corriente comercial que aprovechamos en las casas, en los comercios, mediante unos elementos de transformación, se llama inversor, y luego eso pasa básicamente a la red de distribución, a la red de transmisión. Intermedio están las estrellas, que son los paneles. Los paneles se fabrican sobre todo con un elemento que se llama silicio. Antes de pasar a Sí. los paneles, profe, lo que usted explicaba antes de tener un terreno plano, de tener todo eso y tener conectores, ¿eso significa que puede haber como una especie de central de energía fotovoltaica? ¿Verdad? Como entendemos con el tema de la electricidad. Granjas solares se llaman así. O sea, Granjas solares se sí. llaman. Y de eso se puede entonces repartir, digamos, a los que están aledaños, o puede ir mucho más lejos. Sí, puede ir mucho más lejos. O sea, se puede alimentar ciudades incluso. Con esas granjas, Sí, granjas solares. pero también puede ser a nivel individual. O sea, cada uno de nosotros podemos tener en nuestras casas también paneles, ¿verdad? En nuestros techos, y alimentar ciertas partes de nuestra casa con los paneles. Con los paneles. O sea, desde lo micro hasta lo macro. Es una energía que no se puede, digamos, almacenar, porque decíamos al principio, ahora, por ejemplo, no podríamos usar porque está nublado el día de hoy. Sí. Entonces no es algo que yo pueda decir, bueno, como ayer hubo mucho sol y anteayer también, eso lo voy a almacenar para el día que no tenga sol. Se No puede almacenar, pero por poco tiempo y poca cantidad a través de una batería. Pero eso aumenta más la inversión también. Ah, ya. Lo ideal sería consumir lo que En el momento, sí, digamos. En el momento. Pero también hay otro tipo de centrales que hacen lo mismo, ¿verdad? Que no, o sea, otro tipo de generadores que hacen lo mismo, que no necesariamente son solo las solares. Las centrales de paso, por ejemplo, son así como turbinas que dejan pasar el agua, Ujú. pero en el momento, y ahí se genera y ya, que se ponen en zonas o en tramos donde hay mucho caudal, ¿verdad? En ríos caudalosos, por ejemplo, arroyos también, pequeñas centralitas. Pero sí, o sea, lo lindo de los paneles es que se puede usar a nivel individual, cada uno de nosotros podemos tener. De hecho, en Europa, vos te vas así por la carretera y ves las casas todas tienen con paneles. con Todo su paneles. techo es panel solar, ¿verdad? Y lo que dijo el profe, ¿verdad? Hay como una tecnología que Taiwán fabrica. Ellos fabrican los paneles, tienen los elementos, tienen los componentes. Pero más allá de que el profe se fue a ver, a conocer cómo se instala, hay también una transferencia de conocimiento. O sea, ya hay 4 paraguayos más acá en Paraguay, ¿verdad? Porque no fueron el primer grupo, ya hubo otros Otro grupos grupo, también, sí. que ya están capacitados más o menos cómo funciona, ya tienen una cierta formación, y eso se puede volcar también a nuestro país. O sea, no necesariamente siempre vamos a depender de China, ¿verdad? El paraguayo se tiene que capacitar y tal vez en un futuro nosotros mismos podamos producir nuestros propios paneles, ¿verdad? Y esa extensión territorial que se necesita también, todo es mejorable. La tecnología segundo a segundo avanza, entonces, cierto que se necesita una superficie plana y libre, pero no siempre va a ser así. La tecnología va innovando. Entonces, puede ser, de hecho ya hay las bases de los paneles que giran siguiendo la trayectoria del sol, ¿verdad? Entonces, para aprovechar lo máximo como que si hay del fuera sol. un girasol, ¿verdad? Exactamente. Correcto, como un girasol. Sí. Sí, de hecho se inspira en el girasol. Sí, Walter, creo que tenemos fotos de los paneles solares, techos, y creo que hay algo de la granja solar también. Así que es una opción, digamos, para futuro. Una oportunidad. Una oportunidad. Sí. Aunque ahora, por el momento, todavía los costos son muy altos. O sea, si yo digo, bueno, estoy construyendo una casa y quiero utilizar esto, todavía los costos van a ser un poco altos. Si quiero utilizarlo en forma individual, digamos, yo. Lo que pasa es que, ¿cómo sabemos que algo es caro o barato? Cuando comparamos con algo. Claro. O sea, yo sé que esta hierba es cara porque tiene ciertos yuyitos que la hierba Sí, convencional no tiene, no es lo más tiene, barata, entonces ¿verdad? sí. Entonces, si decimos que es cara es porque la comparamos con nuestra energía que tradicional, proviene de las sí, hidroeléctricas, ujú. que es la más barata, la más limpia. Eso que vemos ahí sería como la granja. Eso sería la ¿verdad? granja, Sí, exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, comparado con nuestra energía que ahora mismo tenemos, sí, es un poquito cara. Pero si no tenemos esa energía, en comparación a lo que es energía a través de
convencional, o sea, que es contaminante a través de combustible, la quema de combustibles, yo considero que es barata. Pero puede que en el momento de colocar eso en mi casa sea como costoso, digamos. Es una inversión. Es una inversión, pero a la larga me va a salir mucho más barato. Sí. Porque la utilización de la energía tradicional, que es la que me da la ANDE en este caso, va a ser menos lo que yo voy a usar. Sí. Si yo voy a estar usando de los paneles, ¿verdad? Después solamente cuando esté nublado o esté lloviendo, algo por el estilo, entonces yo voy a necesitar de la ANDE, ¿verdad? Sí, entonces no, van a ser como, voy a ir alternando estos usos o complementando. Complementando. Quien más, quien menos en verano, ¿verdad? No nos quedamos sin luz en algún momento, sí, ¿verdad? siempre. Nos quedamos sin energía Sí. en algún Sí, horario. sí. Y lo que pasa en nuestro verano es que no es que durante el día nomás hace calor, de noche también hace un calorazo. Sí, entonces, muchísimo. si de repente almacenamos esa energía y nos quedamos sin luz a las 10 de la noche, va a Vamos a alimentar utilizar. esa batería nuestras heladeras, por ejemplo, ¿verdad? Nuestros alimentos O van a un seguir. ventilador por lo o menos, un aire ¿verdad? acondicionado que Sí. es como, no sé, súper crucial dormir, descansar bien y más cuando es verano, que es súper Sí. agotador el día. Entonces, tener ese aire para poder descansar y al día siguiente seguir produciendo, o si hay niños en la casa o personas enfermas, ¿verdad? Es como un costo que vale en la economía, pena, en economía invertir. se llama VOL, valor de la energía no suministrada, y tiene un costo muy elevado, que es el costo de dejarle a una persona sin suministro de energía, ¿verdad? Ni siquiera refleja tanto en la realidad ese costo, porque hay valores que no se pueden medir, el estrés, Claro. no sé, el malestar, ¿verdad? Sí. Que uno pasa, la pérdida de alimentos, la pérdida de Sí. sueño. Entonces, ahí es donde también demasiado se compensa este tipo de inversiones. Eso quiere decir entonces que por lo menos ese tiempo de la mañana a la noche yo puedo almacenar esa energía en una batería. Sí, sí, sí. La sí. energía Durante solar, todo ¿verdad? el día puedes almacenar. Y al almaceno y a la noche lo puedo utilizar si es que tengo un corte. Totalmente. Siempre que haya un exceso de producción con respecto a la demanda, en ese momento Ya. se va a poder guardar cuando haya una batería asociada al panel solar. Ahora, por ejemplo, yo en nuestra casa estamos trabajando, probablemente no haya mucha carga, entonces todo lo que se esté generando capaz sea en exceso y eso se puede guardar. Sin embargo, cuando nos vamos a la noche sí está la tele prendida, el aire Sí. prendido, etcétera. Entonces ahí sí es como que un sube y un baja, y es la batería es la que se encarga de hacer ese equilibrio, ¿verdad? Es importante, estaba escuchando la conversación y la verdad que es apasionante desde el punto de vista de, ahora mismo estamos todos como pronosticadores, cuándo va a ser el momento en el Sí. cual, porque la realidad es que lo que nosotros visualizamos es que paulatinamente nuestro país va a pasar a un entorno en donde haya una apertura del segmento de generación, donde haya competidores que estén proponiendo precios que generalmente ya sean distintos a lo que nuestra hidroeléctrica ofrecen y que sean mayores a ese valor. Y se haya que tener que hacer algún tipo de equilibrio entre ese precio por el lado de la generación. Y también por el lado de la demanda, las tarifas que nosotros tenemos necesariamente también van a tener que actualizarse para poder reflejar esa estructura nueva de costos. Porque finalmente lo que pasa es que, bueno, como un conjunto de demanda que va creciendo, normalmente se necesitaba solamente esto, pero ahora mismo se necesita esto que es nuevo y que es más caro. Lo normal es que eso se socialice o se prorratee y eso se transfiera al consumidor de manera eficiente, de manera sincera. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo en otras palabras es que esto va a ocurrir. Lo que nosotros queremos hacer como grupo es generar las herramientas necesarias para poder estar preparados para ese momento. Y mediante eso tener soluciones que puedan servir tanto a nivel de sistemas de potencia, que es el nivel de estas granjas a gran escala, pero también a nivel de usuarios finales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay mucho campo que hacer a nivel de electrodomésticos. Nosotros, el primer paso dentro de un análisis de factibilidad de sistema fotovoltaico, analizando nomás el caso de una casa, es el tamaño de los paneles para nuestra demanda. Pero el siguiente paso es nuestra demanda en sí. Y la realidad es que nosotros podemos hacer ahí un ranking de los electrodomésticos que más consumen, en donde el aire acondicionado seguramente va a estar en primer lugar. Y nos ponemos a visualizar lo que hay en el mercado ahora mismo
y la verdad es que hay mucho margen para poder ganar en eficiencia. La tecnología, a medida que avanza, ofrece aire acondicionados que ofrecen el mismo confort, pero con mucho menos consumo de energía. Y así también, generalmente lo que generan frío o calor, la heladera, el freezer, etcétera, los que tienen un motor incorporado, la lavarropa, por ejemplo. Y eso, Horno eléctrico, hornos, Planchas. placas, planchas, planchas. y eso también paulatinamente va a ir evolucionando en la medida en que haya que ser eficiente en los costos. Y al final, ese me parece que es el componente principal. Hay un marco regulatorio que en Paraguay está actualizándose y que ese marco regulatorio estamos acompañando es el que debería y debe y necesita tener las señales claras para que estos actores a nivel de generación, a nivel de demanda, puedan tomar las mejores decisiones posibles. Hay una, se sabe o más o menos, digamos, si una casa va a utilizar esta energía, ¿cuánto de su superficie necesita colocar paneles como para que funcione, ¿verdad? Para que funcione su horno, para que funcione la heladera, aire acondicionado, todo lo que estábamos citando, todos esos electrodomésticos que necesitan de una energía eléctrica o una energía solar en este caso. ¿Cuánto de eso tengo que colocar, cuántos metros o tiene que tomar todo el techo de mi casa, digamos, para que funcione una casa grande, como que tiene, a ver, 4 o 5 dormitorios? Sí, el profe, Generalmente el dimensionamiento parte de lo que es posible instalar, o sea, de eso, y segundo, que no se va a poder reemplazar totalmente. Entonces es muy limitado, o sea, uno puede quedar corto si es que quiere dimensionar en la medida de cubrir toda la demanda, y también puede ser ineficiente en el sentido de que de hecho vamos a tener que complementarnos siempre con la red eléctrica. Entonces generalmente es por eso que se usa exclusivamente lo que está en mayor contacto con el sol, que son los techos. En función a esos techos yo veo cuánto puedo quitar de eso, y de ahí es que recorto un poco mi consumo. Si es que puedo tener una batería, mejor. Según diversos programas de financiamiento que nosotros estamos observando a nivel de bancos de plaza, los créditos verdes que promueven este tipo de tecnologías requieren que por lo menos el 10% de la demanda se recorte. O sea, es un valor relativamente bajo. Pero existen casos en donde inclusive se puede llegar al 40, al 60, llegar al 100% tal vez sea poco económico justamente por esas fluctuaciones. Entonces lo que queremos por lo menos es que un mayor porcentaje esté cubierto, y ahí está el óptimo entre la independencia y la economía también, ¿verdad? De hecho, que me gustaría resaltar una tesis de grado que realizamos el año pasado en el GICE de la carrera de Ingeniería en Electricidad. Estuvo a cargo de David Jara y de Gustavo Paredes, y en ese sentido hicimos un análisis crítico de los techos de la Facultad Politécnica. La Facultad Politécnica en ese sentido, como una casa, tiene poco patio, digamos, como para aprovechar paneles. Entonces dependíamos exclusivamente de los techos, y encontramos bloque A, encontramos bloque D y encontramos bloque B. El resto de los bloques, por su disposición, y el ejemplo que me queda claro es el bloque de laboratorio, que creo que es el bloque G o el bloque H. Estos paneles, en el hemisferio sur donde nosotros estamos, necesitan estar direccionados hacia el norte, como para poder aprovechar mejor la trayectoria del sol que mencionaba la profe. Y ese bloque, por ejemplo, está de largo hacia el norte, o sea, y aparte tiene cuestiones encima como por ejemplo los aires acondicionados, entonces es poco aprovechable. Sin embargo, estos bloques sí estaban perfectamente direccionados y pueden aprovecharse. Entonces partimos de lo que es posible aprovechar. ¿El techo entonces hacia dónde tiene que estar direccionado? Tiene que estar, el panel tiene que estar inclinado hacia el norte. Ok, Sí. Entonces esas son las cuestiones también que hay que tener en cuenta en una casa. Exactamente, lo mismo. Sobre Pero todo ahí- si ya está construida la casa. Sí, pero no porque el techo no esté direccionado hacia ahí, el panel no va a estar, porque puede tener como un soporte que lo direccione. Exacto. Sí. Sí. Pero son cuestiones que en el momento de, digamos, de decidir colocar o utilizar Claro, van a esta necesitar un energía, soporte sí, más grande o de vuelta un poco más. Entonces, económicamente puede tal vez... encarecer un poquito más todavía, ¿verdad? Sí. Es cierto lo que dijo el profe, que no se va a poder alimentar toda la casa con un panel,
pero tampoco un generador, que es lo que vemos en las Claro, casas, alimenta claro, completamente una completamente, casa. sí, Siempre solo- son o es como luces de o urgencia, o ¿verdad? heladera, Sí. o aire Carga acondicionado, esencial. sí, y sería lo mismo, ¿verdad? Ahora mismo parece como muy lejano todavía, todo parece como muy poético, ¿verdad? No, el calentamiento global y demás. Pero la realidad no es tan poética, ¿verdad? Sí. Y eso que comentó el profe, un poco así, sobrevoló nomás el tema de los precios. Eh, Como vamos a llegar a esa intersección que yo comenté, donde la demanda y la oferta ya vamos a llegar al mismo punto, ahí vamos a necesitar ya otro tipo de generación, que ya no va a ser tan barata como nuestras hidroeléctricas, ¿verdad? Y yo siempre comparo el producto, que es la electricidad, con los fármacos, porque comparten ciertas características. Se llama que son productos que no son completamente flexibles. Ujú. Es decir, tenemos cierto tipo de ofertas de fármacos, pero la gente, por ejemplo, con enfermedades así puntuales, ¿verdad? No sé, cáncer, por ejemplo, necesitan cierto tipo De de medicamento no puede medicamento. cambiar, digamos, o buscar una Claro, pero, un pero sustituto. los pocos, exacto, no puede sustituir. Entonces la electricidad tampoco se puede sustituir. Y las personas con este tipo de enfermedad van a pagar lo que Claro. le pide el mercado, porque ellos necesitan, porque es algo crucial para sus vidas. Y la electricidad lo mismo. Entonces, al momento que nos quedamos sin esa disponibilidad barata y vamos a tener que pagar un precio más elevado, porque hay poca oferta y el oferente determina el precio. No así tiene que ser un poder de mercado, ¿verdad? Para eso están los entes reguladores. Y a todo eso como país tenemos que ir migrando, ¿verdad? Tenemos que establecer las reglas, porque va a llegar el momento de necesidad. Pero se está trabajando en Sí, eso, se está ¿verdad? Porque trabajando. si fueron a esta capacitación en Taiwán también representantes de la ANDE, ¿verdad? Sí. Quiere decir que se está trabajando, que los diferentes gobiernos, el Estado, vamos a decir, hay un programa de Estado en este sentido, porque si hablamos de gobierno, pues cambiante, Sí, ¿verdad? sí, Se sí. puede cambiar eso y la idea podrá cambiar, pero cuando hablamos de un programa de Estado, quiere decir que esto va a mantenerse, y eso estamos teniendo en materia energética. Sí, esa fue justamente la ley Sí. que el profe comentó. Sí, sí. Sí. Entonces vamos, según el punto de vista de ustedes, vamos encaminados bien, Estamos ¿verdad? encaminados. Como GIS estamos acompañando una de las últimas comunicaciones que hizo el gobierno fue el envío de un paquete de leyes al Congreso. Yo entiendo que también para significar los 2 años de gobierno del presidente Peña, como para ir enfatizando la línea de reformas que requiere el país para sostener ese crecimiento. Hay algunas que tocan el sector energético como un sector crucial para la economía, pero en particular me gustaría resaltar justamente la que tiene que ver con la tecnología solar fotovoltaica, que es una modernización de la ley de energías renovables que está en el primer trámite constitucional, que es la primera cámara receptora del proyecto, y eso está siendo tratada. En ese sentido, lo que resaltamos es el interés del gobierno en que esa ley pueda salir, ¿verdad? Esa modernización, si puedo comentar, ¿verdad? Sí. Tiene varios aspectos que buscan establecer justamente las reglas, las señales que mencionamos nosotros que son importantes para que el sector privado entienda que hay un ambiente que se está formando para favorecer las inversiones, resguardando el gobierno lo que tiene que ser la autoridad de aplicación, la autoridad de control y sobre todo la protección a los consumidores. Entonces tratar de encontrar el equilibrio entre las partes, y se espera que como resultado de esa ley para este año la ANDE pueda realizar la primera licitación de 140 megavatios, que sería una granja como la que visitamos en Taiwán de ese porte. Hay que hacer una relación aproximada de que 1 megavatio de electricidad se genera se instala capacidad en 1 hectárea. Entonces estamos hablando de un terreno de aproximadamente 140 hectáreas para paneles solares, que va a estar destinado a la zona del Chaco justamente. Bueno, como decíamos, se nos va a quedar muchas cosas en el tintero, Sí. pero bueno, estamos llegando
al final de otra edición del especialista. Realmente muy, muy interesante este tema. Yo espero que ustedes puedan tener otro break, otro recreíto por ahí y se puedan venir de vuelta a nuestro programa para seguir conversando sobre esta cuestión. Porque, por ejemplo, nos gustaría saber si aún, a pesar de que está en proceso, pero eso vamos a dejarlo para después, así para dejar con ganas, ¿verdad? En suspenso. Si tuviéramos la capacidad, si alguien tuviera la capacidad económica, que creo que ya vi que hay algunos techos por ahí, en alguna parte vi con paneles solares, sí, igual ya puedo utilizarlo, porque hablamos de leyes, hablamos de ente regulador y todas esas cosas. Entonces, pero puedo usarlo individualmente en mi casa. Vamos a ver después, ¿verdad? Sí. Vamos a ir viendo y cómo puedo hacer y de dónde puedo comprar y todas esas cosas, si nos pueden guiar un poquito por ahí, si alguien quiere iniciar esto ya en su casa, ¿verdad? Y si puede estar probando. Muy bien, pero llegamos ya a 52 de las 9, me pidieron que sea corto, pero nos pasamos, ¿verdad? Porque es muy interesante el tema y yo creo que vamos a comprometerles de volver en otra oportunidad y seguir conversando. ¿Qué les parece? Sobre todo a nuestros compañeros del GISE, no somos solo nosotros dos. Sí, vamos a traerle al que podamos uno claro, más, y sobre todo que estamos estudiando no solamente esta nueva tendencia, sino otras tendencias. Sí, nos por encantaría nombrar saberlo, una, sí. Los autos eléctricos, por ejemplo. Que son otro tema. Estaba a punto ya, pero como es Exactamente. otro tema, ¿verdad? Entonces, me atajé bastante. Solamente ¿verdad? para Así que, resaltar la predisposición, agradecerte, profe Lili, por el espacio en nombre del GISE y poner a disposición los recursos que tenemos en términos de investigadores, de estudiantes, para poder socializar esos temas y poder lograr esa difusión que hace falta para que estas nuevas tecnologías se adopten. Muchas totalmente, acá está el especialista para ustedes. Muy bien, nos vamos, Walter, nos encontraremos nuevamente el próximo miércoles con más temas interesantes.